Carmen se levantó antes de que el sol saliera. Su espalda dolía por haber dormido en el colchón del suelo, pero no tenía tiempo de quejarse. Tenía que preparar algo de comer antes de salir a trabajar. Miró a su hija Valeria, de 6 años, que dormía profundamente, su pequeño cuerpo envuelto en una cobija vieja pero limpia. Su cabeza calva resaltaba en la penumbra de la habitación. La vida nunca había sido fácil para Carmen, pero desde que Valeria enfermó, todo se volvió una lucha constante. Antes trabajaba como empleada doméstica en varias casas, pero con tantas visitas al hospital, las patronas dejaron de llamarla. Ahora limpiaba oficinas cuando podía y vendía dulces en los semáforos, pero el dinero apenas alcanzaba para la renta del pequeño cuarto en la vecindad. Se acercó a su hija y acarició su mejilla. Sentía impotencia al verla tan frágil. Quería darle una vida mejor, pero ¿cómo?, suspiró, poniéndose de pie. No podía permitirse pensar en eso ahora. A kilómetros de distancia, en una torre de cristal con vista panorámica de la ciudad, Alejandro Montero tomaba su café matutino en su oficina de lujo. Su asistente repasaba su agenda del día, mientras él miraba su reflejo en la ventana. Traje impecable, reloj costoso, rostro serio. Todo en su vida era orden y perfección. Era dueño de una de las empresas más poderosas del país. Acostumbrado a firmar contratos millonarios y tomar decisiones que afectaban a miles de personas, Alejandro no se permitía distracciones ni sentimentalismos. Había aprendido desde joven que la debilidad no tenía cabida en los negocios. Creció rodeado de lujos, pero nunca conoció el amor. Sus padres murieron cuando era niño, y sus tíos, más interesados en la herencia que en él, lo criaron con frialdad. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un hombre imponente, respetado y temido. Pero en lo más profundo de su ser, había un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. El sol ya estaba alto cuando Carmen y Valeria caminaron juntas hasta la avenida principal. La niña se sostenía de la mano de su madre con pasos inseguros. La quimioterapia la debilitaba cada día más, pero aún sonreía. «Mami, ¿hoy podemos comer tamales?», preguntó con voz esperanzada. Carmen sintió un nudo en la garganta. Solo tenían unas monedas y tenían que usarlas para lo básico. «Hoy no, mi amor, pero pronto, te lo prometo». Valeria asintió sin insistir. Ese día, mientras Carmen vendía dulces en el semáforo, Valeria se sentó en un banquito viejo cerca de la plaza. Observó a la gente pasar, imaginando historias sobre ellos. Entonces, vio a un hombre alto, elegante, caminando sin rumbo. Tenía un rostro serio, pero sus ojos reflejaban tristeza. Algo en él llamó su atención. «Parece un príncipe», murmuró para sí misma. Sin pensarlo demasiado, se puso de pie y caminó tambaleándose hacia él. Valeria caminó con pasos inseguros hasta el hombre de traje elegante. Su corazón latía rápido, no de miedo, sino de emoción. Había visto príncipes en los cuentos que su mamá le leía antes de dormir, y aquel hombre se parecía a ellos pero sin corona. Alejandro, perdido en sus pensamientos, no notó la pequeña figura acercándose hasta que sintió un leve tirón en su saco. Bajó la mirada y encontró a una niña frágil, de grandes ojos oscuros y una sonrisa tímida. No tenía cabello y su ropa estaba gastada, pero algo en ella lo hizo detenerse. «Señor», dijo Valeria con voz suave. Alejandro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que extraños se le acercaran, mucho menos una niña en la calle. «¿Sí? ¿Quieres casarte conmigo?». El empresario parpadeó, sorprendido. Por un instante pensó que había escuchado mal. A su alrededor, la ciudad seguía su curso, los autos pasando, la gente caminando, pero él solo podía enfocarse en aquella niña que lo miraba con total seriedad. «¿Casarme?», repitió, sin saber qué responder. Valeria asintió con entusiasmo. «Sí, quiero ser una princesa antes de irme al cielo». El aire se volvió más pesado. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era un hombre de sentimientos, pero la forma en que la niña lo dijo, como si hablara de algo inevitable, algo que ya había aceptado. Antes de que pudiera responder, una mujer apareció corriendo y tomó a la niña de la mano. «¡Valeria!», exclamó Carmen, con el rostro lleno de angustia. Luego alzó la vista y vio a Alejandro. Su corazón se detuvo un segundo. «Señor, lo siento mucho. Mi hija...». Carmen tragó saliva incómoda. No quise que lo molestara. Alejandro miró a la mujer. Su ropa era sencilla, su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos tenían la misma mirada fuerte que la niña.
No me molestó, dijo al fin volviendo la vista a Valeria. ¿Por qué quieres ser una princesa? Valeria sonrió. Porque las princesas son felices, y yo quiero ser feliz aunque sea un ratito. Alejandro sintió un escalofrío en la nuca. Algo en esa respuesta lo llevó de vuelta a un recuerdo enterrado. Un niño pequeño, solo en un enorme comedor vacío. Un plato de comida servido por empleados que nunca le dirigían la palabra. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie le contaba cuentos antes de dormir. Su pecho se contrajo. Tal vez en otro tiempo, él también había querido ser feliz solo por un ratito. Tragó saliva. Las princesas siempre deben sonreír, dijo en voz baja sin saber por qué. Valeria asintió. Entonces yo voy a seguir sonriendo. Ya la molestamos suficiente, dijo Carmen, intentando alejar a su hija. Disculpe de nuevo. Espera. Carmen se detuvo. Alejandro suspiró, sintiendo algo en su pecho que hacía mucho no sentía. ¿Está enferma?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Carmen bajó la mirada y asintió. Tiene leucemia. Hacemos lo que podemos, pero... Se interrumpió, incapaz de decirlo en voz alta. Alejandro volvió a mirar a Valeria. La niña seguía sonriendo, como si todo en su vida estuviera bien, pero él sabía que no era así. Alejandro miró a la niña de nuevo. Aquellos ojos grandes y oscuros reflejaban una inocencia que lo desarmaba. Un nudo se formó en su estómago. No estaba acostumbrado a sentir algo así. No sé por qué, pero quiero ayudar. Carmen lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría algo así por nosotras? No nos conoce. Alejandro desvió la mirada por un instante. Parte de él también se hacía la misma pregunta. No tiene sentido para mí tampoco, pero puedo hacerlo, y eso debería ser suficiente. Carmen aún dudaba. La vida le había enseñado que las ayudas sin motivo siempre escondían algo. No puedo aceptar una deuda con usted. No es una deuda, es solo... Alejandro respiró hondo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Una ayuda, nada más. Carmen sintió su cuerpo temblar. La vida le había enseñado a no confiar en la gente, y aquel hombre era un extraño. Pero cuando miró a su hija, vio esperanza en sus ojos. ¿Qué dices, mamá? ¿Podemos confiar en él? Carmen no tenía respuesta. Pero en el fondo, sintió que aquel encuentro no había sido casualidad. Carmen miró a su hija, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Cómo podía confiar en un hombre al que acababan de conocer? Pero también, ¿cómo podía rechazar la única ayuda real que habían recibido en meses? No lo sé, mi amor, murmuró insegura. Valeria apretó su mano con su pequeña y frágil manita. Es un príncipe, mamá. Los príncipes ayudan a las princesas. Alejandro observó aquella escena en silencio. Nunca antes había sido visto como un príncipe, ni siquiera como un hombre bueno. Su mundo estaba lleno de contratos, negociaciones y personas que solo lo respetaban por su poder. Pero esa niña lo miraba con una fe que lo desconcertaba. No quiero incomodarlas, dijo al fin en tono serio pero suave, pero si me dejas ayudar, puedo llevarlas con un médico de verdad, que revise a Valeria y vea qué se puede hacer. Carmen tragó saliva. Todo dentro de ella gritaba que no debía confiar en desconocidos. Pero entonces sintió el calor de la fiebre en el cuerpecito de su hija. «¿Y si es un engaño, mamá?», susurró una vocecita en su cabeza. Pero otra voz, más fuerte, le recordaba que ya no tenía opciones. «¿Por qué haría esto?», preguntó Carmen con un tono de desconfianza evidente. Alejandro la miró fijamente. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero quiero hacerlo». La duda en los ojos de Carmen era clara, pero también el cansancio, la desesperación y la esperanza que luchaban en su interior. «Solo la consulta», dijo al final. «No aceptaremos más que eso». Alejandro asintió. «De acuerdo». El trayecto hasta la clínica privada fue un torbellino de emociones para Carmen. Nunca en su vida había entrado a un auto tan lujoso. Sentía que no pertenecía allí, que en cualquier momento todo desaparecería y volvería a la dura realidad. Valeria, en cambio, estaba maravillada. «Mamá, mira, las ventanas son enormes», exclamó tocando con sus deditos el vidrio del auto. Alejandro la observó de reojo y, sin darse cuenta, sonrió. Cuando llegaron a la clínica, un grupo de enfermeras los recibió con amabilidad. No era como en el hospital público donde habían esperado horas para ser atendidas. Todo aquí era limpio, rápido, eficiente. «El doctor ya las está esperando», les informó una recepcionista con una sonrisa. Carmen tomó la mano de Valeria y la siguió. Alejandro iba tras ellas,
sintiendo algo extraño en el pecho. No era su mundo, no era su problema, pero por alguna razón sentía que debía estar ahí. El doctor revisó a Valeria con cuidado, haciéndole preguntas que Carmen ya había escuchado antes, pero esta vez no había frialdad ni prisa. «¿Cómo te sientes, pequeña?», preguntó el médico. «Bien», respondió Valeria, aunque su voz sonaba cansada. «Solo me duelen los huesitos cuando camino mucho». El doctor miró a Carmen con seriedad. «¿Han seguido el tratamiento que les dieron en el hospital?». Carmen bajó la mirada. «Hacemos lo que podemos. A veces no alcanzamos para todas las medicinas». Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló. «¿Cuál es el siguiente paso?». El doctor tomó un respiro. «La enfermedad está avanzando rápido. Necesitamos reforzar su tratamiento, pero hay terapias más avanzadas que podrían ayudar». Carmen sintió su pecho oprimirse. Sabía lo que eso significaba. Dinero, mucho dinero. «No podemos pagar eso», susurró. Alejandro la miró. «No tienen que hacerlo. Yo lo haré». Carmen negó rápidamente. «No, ya dijo que solo la consulta. No podemos aceptar más». «No se trata de lo que puedes o no aceptar», respondió Alejandro con voz firme. «Se trata de lo que Valeria necesita». Carmen lo miró, sintiendo que el suelo bajo sus pies se movía. Todo esto era demasiado, demasiado bueno para ser verdad. «Déjame ayudar», insistió él. «No quiero nada a cambio». Carmen sintió lágrimas arder en sus ojos. Miró a Valeria, que la observaba con ilusión, y supo que ya no podía negarse. Carmen respiró hondo, intentando mantener la compostura. Todo dentro de ella le decía que no debía aceptar ayuda de un extraño, pero cuando miró a su hija, supo que esta vez no podía dejarse llevar por el orgullo. Valeria necesitaba ese tratamiento. «Está bien», murmuró al fin, con la voz temblorosa, «pero solo por Valeria». Alejandro asintió sin decir nada. No estaba acostumbrado a pedir permiso para hacer las cosas, pero entendía la lucha interna de Carmen. El doctor se puso de pie y tomó su libreta. «Entonces, comenzaremos con nuevos análisis para ver cómo está respondiendo su cuerpo al tratamiento actual. Luego, decidiremos cuál es la mejor opción para ella». Carmen tomó la mano de Valeria y la apretó con fuerza, como si con eso pudiera darle seguridad. La niña sonrió. «Mami, ¿esto significa que ya no me voy a ir al cielo tan pronto?». Las palabras de su hija golpearon el corazón de Carmen como un puñal. «Eso significa que haremos todo lo posible para que te quedes aquí con mamá mucho tiempo», susurró, acariciando su mejilla. El doctor programó los exámenes para el día siguiente. «Necesitamos la firma de un familiar directo para aprobar el nuevo tratamiento», dijo la recepcionista con una sonrisa amable. Carmen tragó saliva. «¿Hay que firmar algo?». «Sí, es un consentimiento médico, pero también hay un acuerdo financiero», explicó la mujer. «Solo queremos asegurarnos de que comprende los costos». Alejandro intervino antes de que Carmen pudiera hablar. «Yo me haré cargo». La recepcionista lo miró con interés. «¿Es usted un familiar?». Alejandro sintió un leve golpe en el estómago. No lo era, pero quería serlo. «Soy su responsable financiero». La mujer asintió. Carmen aún dudaba. Nada en la vida era gratis. ¿Qué pasaba si luego le cobraba esa ayuda? «¿Puedo ver los papeles antes de firmar?», preguntó con cautela. Alejandro asintió. «Por supuesto. No quiero que hagas nada sin estar segura. Las llevaré a casa», dijo Alejandro, abriendo la puerta del auto. Carmen dudó un segundo, pero luego asintió. Después de todo, ya habían llegado demasiado lejos como para seguir discutiendo. El trayecto fue silencioso. Alejandro conducía con la vista fija en la carretera, mientras Carmen miraba por la ventana, aún sin creer lo que estaba pasando. Valeria, en cambio, estaba radiante. «Mamá, este carro es más grande que nuestro cuarto», comentó con una risita. Alejandro la miró por el espejo retrovisor y sonrió levemente. «¿En dónde viven?», preguntó. Carmen dudó antes de responder. No le gustaba la idea de que él viera en qué condiciones vivían. «En la colonia San Pedro», dijo bajando la mirada. Alejandro arqueó una ceja. Sabía que esa era una de las zonas más humildes de la ciudad. Cuando llegaron, Carmen sintió vergüenza al ver su realidad expuesta frente a un hombre como Alejandro. La vecindad tenía paredes desgastadas, puertas de metal viejo y un patio donde varios niños jugaban descalzos. «Gracias por traerme, señor príncipe», dijo Valeria con una sonrisa, sujetando la mano de su madre. Alejandro la observó. «¿Puedes decirme, Alejandro?». Valeria asintió con entusiasmo. «Entonces gracias, Alejandro.
Carmen se aclaró la garganta. Gracias por todo. No sé cómo podré pagarle esto algún día. No tienes que hacerlo, respondió Alejandro. Lo importante ahora es que Valeria esté bien. Carmen miró a su hija, que seguía sonriendo. Mañana paso por ustedes para los estudios médicos, agregó Alejandro. Carmen iba a protestar, pero esta vez se contuvo. Está bien. Alejandro asintió, subió al auto y se alejó, dejando a Carmen con 1.000.000 de pensamientos en la cabeza. Esa noche, mientras Valeria dormía, Carmen permaneció despierta, sentada junto a la ventana. Aún no entendía por qué Alejandro los estaba ayudando. ¿Qué ganaba con todo esto? Miró a su hija, que dormía tranquila, con una leve sonrisa en los labios. Quizás no tenía sentido buscar explicaciones. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse creer que aún existían personas buenas. Suspiró y cerró los ojos, dejándose vencer por el sueño. Al día siguiente, tal como prometió, Alejandro llegó temprano para llevarlas al hospital. Valeria estaba emocionada, pero Carmen aún sentía esa incomodidad en el pecho. Durante el camino, Alejandro rompió el silencio. Quiero que después de los estudios vayamos a desayunar. Carmen lo miró con sorpresa. No es necesario. Lo sé, respondió él, pero quiero hacerlo. Carmen dudó, pero Valeria no. Sí, mamá. Hace mucho que no comemos en un restaurante bonito. Carmen suspiró. Está bien. Alejandro sonrió levemente. Sin saberlo, ese desayuno sería el inicio de algo mucho más grande de lo que los tres imaginaban. El hospital privado era diferente a todo lo que Carmen y Valeria conocían. No había largas filas de espera, ni enfermeras gritando nombres con prisa. Todo era limpio, ordenado y silencioso. Alejandro caminaba junto a ellas, sin decir mucho, pero atento a cada detalle. Se aseguraba de que los trámites fueran rápidos y de que Valeria estuviera cómoda en todo momento. ¿Esto es como un castillo?, preguntó Valeria mientras miraba los pasillos impecables. Algo así, respondió Alejandro con una leve sonrisa, pero aquí los doctores son los reyes. La niña soltó una risita. Después de varios exámenes y una revisión completa, el doctor los hizo pasar a su oficina. Los resultados estarán listos en unos días, explicó, pero por lo que hemos visto, Valeria necesita un tratamiento más avanzado. No podemos perder tiempo. Carmen sintió su pecho oprimirse. Doctor, nosotros no tenemos dinero para eso, dijo con la voz quebrada. Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio y habló antes de que el doctor pudiera responder. Yo me haré cargo. Carmen cerró los ojos un momento, intentando controlar sus emociones. No podía seguir negándose a la ayuda de Alejandro, pero tampoco entendía por qué él estaba haciendo tanto por ellas. No entiendo por qué, susurró sin mirarlo. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Luego dijo con voz firme, «Porque puedo», y con eso la conversación terminó. Después del hospital, tal como lo prometió, Alejandro las llevó a desayunar. El restaurante era elegante, con manteles blancos y copas brillantes en la mesa. Carmen se sintió fuera de lugar, pero Valeria estaba emocionada. «Mira, mamá, nos trajeron pan dulce», dijo la niña con los ojos brillantes. Carmen miró la bandeja con piezas que en su vida había podido comprar. Con manos temblorosas, tomó una y se la ofreció a Valeria. «Disfrútala, mi amor». Alejandro observó la escena en silencio. Para él, ese desayuno era algo común, casi rutinario, pero para ellas era un lujo. «¿Te gusta el chocolate caliente?», preguntó a Valeria. La niña asintió con entusiasmo. «Sí, pero casi nunca tomamos». Alejandro levantó la mano y en pocos minutos un mesero trajo una taza de chocolate espeso. Valeria lo probó y cerró los ojos con una sonrisa. «Sabe a abrazo», exclamó. Alejandro sintió algo removerse dentro de él. Carmen lo miró de reojo. «No sé qué pretende con todo esto, pero...» «Gracias». Alejandro tomó un sorbo de su café antes de responder. «No pretendo nada, solo quiero ayudar». Carmen suspiró. «Nunca nadie nos ha ayudado sin esperar algo a cambio». Alejandro apoyó la taza en la mesa y la miró con seriedad. «Entonces, es hora de que conozcas a alguien que sí lo hace». Después del desayuno, Alejandro las llevó de vuelta a la vecindad. Antes de que bajaran del auto, miró a Carmen. «A partir de hoy todo será diferente para Valeria». Carmen asintió en silencio. «Gracias, Alejandro», dijo Valeria con dulzura. «Eres mi príncipe de verdad». Alejandro sonrió, pero su pecho se apretó. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo veía como algo más que un empresario frío?
Cuando Carmen y Valeria entraron a su cuarto, Carmen sintió que las piernas le temblaban. Todo había cambiado en cuestión de días. Tal vez sí existen los milagros, susurró Carmen abrazando a su hija. Eso no es un milagro. Carmen levantó la vista y se encontró con la mirada dura de su vecina, doña Luisa. Ese hombre no te ayuda por caridad, dijo la mujer, cruzándose de brazos. Nadie hace algo así sin esperar algo a cambio. Carmen sintió un escalofrío. Él solo quiere ayudar. La anciana soltó una risa amarga. Espero que tengas razón, pero cuidado, Carmen. Cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, es porque lo son. Lo que no sabía era que el milagro apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo para Carmen. Alejandro se encargó de cada detalle del tratamiento de Valeria, asegurándose de que recibiera las mejores medicinas y la atención más especializada. Pero a pesar de todo, una pregunta seguía rondando en su cabeza. ¿Por qué él hacía esto? Por más que buscara una respuesta, no la encontraba. Hombres como Alejandro Montero no aparecían en la vida de personas como ella y su hija, no sin un motivo. Esa tarde, mientras Valeria dormía después de una sesión de quimioterapia, Alejandro llegó al hospital con un par de libros de cuentos en la mano. Carmen, que estaba sentada junto a la cama de su hija, levantó la vista cuando lo vio entrar. ¿Libros?, preguntó con curiosidad. Alejandro asintió. Me dijiste que le gustan las princesas. Pensé que esto la haría sonreír. Carmen tomó uno de los libros y acarició la portada con los dedos. Era nuevo, con ilustraciones brillantes. Valeria nunca había tenido algo así. Gracias, otra vez, dijo en voz baja. Alejandro miró a la niña dormida, su frágil cuerpecito apenas moviéndose con cada respiración. ¿Cómo lo haces?, preguntó de repente Carmen. Alejandro frunció el ceño. ¿Hacer qué? Estar aquí. Ayudar sin pedir nada. Para ti esto es solo un gesto más, pero para nosotras es todo. Su voz se quebró levemente. No entiendo por qué lo haces. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Luego, suspiró y se apoyó contra la pared. Tal vez porque nunca tuve a alguien como Valeria en mi vida. Carmen parpadeó, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Alejandro miró por la ventana, como si estuviera recordando algo lejano. Perdí a mis padres cuando era niño. Crecí rodeado de lujos, pero nunca tuve amor. Nadie me cuidaba realmente. Aprendí que en la vida, si querías algo, lo tenías que tomar. No había espacio para debilidades. Carmen escuchó en silencio. Pasé años construyendo mi imperio, pensando que eso me haría feliz, continuó Alejandro. Pero cuando conocí a Valeria me di cuenta de que en realidad no tenía nada. Carmen sintió que algo dentro de ella se suavizaba. Así que, esto no es por lástima. No, respondió Alejandro con seriedad. Es porque ella me recordó lo que significa sentir. Se quedaron en silencio por un momento. Carmen miró a Alejandro con otros ojos. Tal vez, después de todo, no era un príncipe como en los cuentos de hadas, pero sí era alguien que, de alguna forma, había encontrado un propósito en Valeria. Cuando Valeria despertó, vio los libros sobre la mesita y su rostro se iluminó. «Mamá, mira». Carmen sonrió. Fue Alejandro quien los trajo. La niña giró la cabeza y vio a Alejandro, que la observaba con una sonrisa leve. «¿Me lees uno?». Alejandro dudó. Nunca antes había leído un cuento infantil, pero cuando Valeria le extendió el libro con ojos esperanzados, supo que no podía negarse. Se sentó junto a su cama y empezó a leer. Había una vez un reino muy lejano. La voz de Alejandro, normalmente seria e imponente, se volvió más cálida. Valeria lo escuchaba atenta, con una sonrisa. Carmen los observó en silencio. Algo había cambiado en Alejandro, o tal vez algo dentro de él siempre había estado esperando ser despertado. Esa noche, mientras Valeria dormía con su libro abrazado, Carmen se quedó despierta mirando a su hija, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro no era tan oscuro como había creído. El hospital se había convertido en una segunda casa para Carmen y Valeria. Cada día era una lucha, pero también una oportunidad de esperanza. Alejandro seguía estando presente en cada paso del camino, asegurándose de que Valeria tuviera los mejores tratamientos, la mejor comida, incluso los mejores momentos dentro de aquel lugar frío y clínico. Pero para Carmen, lo más sorprendente era cómo Alejandro había cambiado. Al principio era un hombre distante, serio, que solo hablaba cuando era necesario. Ahora lo veía sentarse junto a Valeria y leerle cuentos. Era como si fuera parte de su vida. Carmen
escuchar sus historias con una paciencia infinita y, a veces, incluso sonreír con sinceridad. Valeria lo adoraba. «Tío Alejandro», lo llamó una tarde, mientras él le acomodaba la cobija. «Cuando me cure, ¿puedo ir a tu castillo?» Alejandro arqueó una ceja. «¿Mi castillo?» «Sí, donde vives. Mamá dice que tu casa es muy grande». Alejandro miró de reojo a Carmen, que se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Bueno, sí, puedes ir cuando quieras», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con su respuesta. «Prometido», exclamó la niña, extendiendo su manita. Alejandro dudó un segundo antes de estrecharla. «Prometido». Carmen observó la escena con el corazón apretado. ¿Cómo era posible que Alejandro, el empresario más temido de la ciudad, se hubiera convertido en la persona más importante en la vida de su hija? Esa noche, mientras Carmen acomodaba la habitación en la casa que Alejandro les había conseguido para que no volvieran a la vecindad, Alejandro la sorprendió con una pregunta. ¿Cómo era Valeria antes de enfermar? Carmen, que no esperaba esa curiosidad de él, se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió con melancolía. Es la niña más fuerte y valiente que conozco. Siempre ha sido risueña. Siempre ha visto el mundo con ojos llenos de luz. Incluso cuando la enfermedad empezó a debilitarla, ella nunca dejó de sonreír. Alejandro la escuchó en silencio. «Yo no sé cómo lo hace», continuó Carmen. «A veces siento que ella es más fuerte que yo». «Lo es», dijo Alejandro sin dudar. Carmen lo miró con sorpresa. «Las personas como ella», Alejandro hizo una pausa, «nos enseñan cosas que nunca pensamos que necesitábamos aprender». Carmen sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué te enseñó a ti?» Alejandro tardó en responder. Miró hacia la ventana, como si buscara la respuesta en la ciudad iluminada, que no todo en la vida se trata de ganar. Carmen entendió lo que quería decir. Alejandro había pasado su vida luchando por ser el mejor, por construir un imperio, y sin embargo, una niña de 6 años le había enseñado que el verdadero éxito no estaba en el dinero, sino en los momentos que compartimos con quienes amamos. «Nunca imaginé que terminaría aquí», dijo Alejandro con una risa baja. Sentado en una casa humilde, preocupado por la salud de una niña que apenas conocía hace unas semanas. Carmen sonrió. «Las cosas más importantes en la vida son las que no planeamos». Por primera vez, Alejandro no tuvo una respuesta para eso. Días después, los resultados de los análisis llegaron. Alejandro acompañó a Carmen al hospital para hablar con el doctor. «Tengo buenas noticias», dijo el médico. «El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos. Su cuerpo está respondiendo y tenemos muchas esperanzas de que pueda recuperarse por completo». Carmen sintió que le faltaba el aire. «Eso significa que Valeria tiene muchas más posibilidades de vencer esta enfermedad», explicó el doctor con una sonrisa. «Pero necesitamos seguir con los cuidados y el tratamiento avanzado». Carmen se llevó una mano al pecho, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. «Gracias, Dios mío», susurró entre lágrimas. Alejandro, a su lado, sintió un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Miró a Carmen y por primera vez la vio diferente. Ya no era la mujer cansada y llena de angustia que conoció en la plaza. Era una madre con esperanza. «Vamos a seguir con todo esto hasta el final», dijo él con determinación. «No vamos a rendirnos». Carmen lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces esto, Alejandro?» Él respiró hondo. «Porque quiero ver a Valeria crecer». Carmen supo en ese momento que Alejandro ya no era solo un hombre rico que los había ayudado. Él ya era parte de su familia. El tiempo pasó con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Cada sesión de quimioterapia, cada medicamento, cada noche sin dormir, se sentía como una batalla, pero Valeria seguía luchando con una sonrisa. Alejandro cumplió su promesa. No solo se aseguró de que Valeria tuviera el mejor tratamiento, sino que estuvo presente en cada momento importante. Se convirtió en alguien más que el hombre que pagaba las cuentas. Se volvió su compañía, su protector, su familia. Esa tarde, mientras Valeria descansaba en su cama del hospital, Alejandro y Carmen salieron al pasillo. Alejandro, con las manos en los bolsillos, miraba por la ventana pensativo. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, apoyándose en la pared. «En ella», respondió él sin apartar la vista del horizonte. «En cómo, a pesar de todo, sigue sonriendo». Carmen
sonrió con tristeza. Es su forma de enfrentar el miedo. Alejandro se giró para mirarla. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Carmen bajó la mirada. Mucho. Alejandro asintió lentamente. Yo también. Carmen levantó la vista, sorprendida. ¿Tú tienes miedo? Él suspiró, como si le costara admitirlo. Nunca antes me había importado alguien así. No sé cómo manejarlo. Carmen lo observó en silencio. Durante semanas había intentado entender por qué Alejandro había entrado en sus vidas de esa manera. Ahora lo comprendía. No lo había planeado. No había sido un acto de caridad o lástima. Simplemente Valeria lo había cambiado. No tienes que manejarlo, dijo ella al fin. Solo tienes que estar aquí. Alejandro la miró. Sus ojos se encontraron por un momento. Algo en el aire cambió, pero ninguno de los dos lo mencionó. Días después, Valeria tuvo una de sus revisiones más importantes. El doctor los recibió con una sonrisa esperanzadora. Los resultados muestran mejoría, dijo el doctor con cautela, pero no podemos cantar victoria aún. Carmen sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Todavía hay riesgos? Sí. La leucemia es impredecible. Hoy podemos ver progreso, pero necesitamos más exámenes para confirmar si el tratamiento realmente está funcionando a largo plazo. Alejandro intervino. ¿Cuánto tiempo más? El doctor suspiró. Mínimo 6 meses más de tratamiento intensivo. Luego evaluaremos. Carmen apretó los labios. No era la respuesta que esperaba, pero al menos era esperanza. Se llevó una mano a la boca sintiendo que su corazón latía con fuerza. Eso significa que Valeria está ganando la batalla. Carmen rompió en llanto. Después de tantas noches en vela, tantas veces en las que pensó que perdería a su hija, al fin tenía una respuesta distinta. Alejandro sintió un alivio profundo. No se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que exhaló lentamente. Gracias, susurró Carmen abrazando a Valeria, que los miraba con curiosidad. Mami, ¿por qué lloras si son buenas noticias? Carmen rió entre lágrimas. Porque son las mejores noticias del mundo, mi amor. Valeria sonrió. ¿Entonces pronto podremos ir al castillo de tío Alejandro? Alejandro sonrió. Sí, princesa, pronto. El día en que Valeria recibió el alta del hospital fue un día de celebración. Los doctores y enfermeras que habían seguido su caso la despidieron con sonrisas y abrazos. Sigue cuidándote, pequeñita, le dijo una enfermera con ternura. Sí, porque tengo que ir a mi castillo. Carmen rió, tomando la mano de su hija. Alejandro las llevó directamente a su casa. No había querido decirles antes, pero había preparado algo especial. Cuando Valeria entró en la enorme mansión, sus ojos se abrieron con asombro. Es un castillo de verdad. Había globos, flores y un enorme cartel que decía: «Bienvenida a casa, princesa Valeria». Carmen se llevó una mano al pecho, conmovida. «Alejandro, se lo prometí», dijo él con sencillez. Valeria corrió a abrazarlo. «Gracias, tío Alejandro». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se agachó para abrazarla con cuidado. «Bienvenida a tu castillo, princesa». Carmen los observó con lágrimas en los ojos. Alejandro no solo había salvado a su hija, de alguna forma también había salvado su corazón. La mansión de Alejandro no era solo grande, era otro mundo. Valeria corría de un lado a otro, maravillada con cada rincón. «Mami, mira, hay un jardín enorme», gritó desde la terraza. Carmen la siguió con una sonrisa. La felicidad de su hija era un regalo que pensó que nunca volvería a ver. Alejandro, de pie a un lado, observaba la escena en silencio. Se había acostumbrado a los lujos, a los espacios vacíos y al silencio de su casa. Pero ahora, con Valeria y Carmen allí, todo se sentía diferente. Nunca había tenido invitados, dijo de repente. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Nunca? Alejandro negó con la cabeza. Este lugar siempre ha estado lleno de gente, pero nunca de personas que realmente me importaran. Carmen sintió que su corazón se apretaba. Alejandro siempre había estado solo. Pues ahora tienes a Valeria, dijo con suavidad. Y a mí. Alejandro la miró con sorpresa. No esperaba esa confesión, pero tampoco le molestaba. De hecho, por primera vez en su vida, no se sintió solo. Esa noche, después de cenar, Valeria se quedó dormida en un enorme sofá, abrazando un peluche nuevo que Alejandro le había comprado. Carmen la cubrió con una manta y luego se sentó al lado de Alejandro en la terraza. «No sé cómo agradecerte todo esto», dijo ella mirando las luces de la ciudad. «No tienes que hacerlo». Carmen lo miró de reojo. «¿Y tú? ¿Eres feliz?».
Alejandro no respondió de inmediato. Miró la casa, el jardín y finalmente a Carmen. Nunca lo había sido, pero creo que ahora sí. Carmen sonrió. El viento fresco los envolvía. No había necesidad de más palabras, porque, sin darse cuenta, en medio de una lucha contra la adversidad, habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. Un hogar. Los días en la mansión pasaron como un sueño para Valeria. Se despertaba cada mañana emocionada por explorar el jardín, jugar en la fuente o simplemente sentarse en la enorme sala y escuchar a Alejandro contarle historias. «Tío Alejandro, ¿alguna vez fuiste niño?», preguntó un día mientras él la empujaba en un columpio del jardín. Alejandro rió suavemente. «Creo que sí, pero fue hace tanto tiempo que ya ni lo recuerdo». «Entonces yo te voy a enseñar a jugar», dijo ella con entusiasmo, extendiendo los brazos como si volara. Carmen, que los observaba desde la terraza, sonrió. Alejandro no solo había cambiado sus vidas, sino que Valeria también estaba cambiando la de él. Esa noche, después de acostar a Valeria, Carmen encontró a Alejandro en su estudio revisando papeles. «¿Siempre trabajas tanto?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Alejandro levantó la vista y sonrió levemente. «Siempre lo hice, pero ahora…». Cerró la carpeta y se recargó en la silla. «Ahora es diferente». Carmen se acercó cruzando los brazos. «¿Diferente cómo?». Alejandro la miró con seriedad. «Antes trabajaba porque era lo único que tenía. Ahora trabajo porque quiero construir algo más». Carmen sintió su corazón latir más rápido. «¿Y qué quieres construir?». Alejandro sostuvo su mirada. «Un futuro, no solo para mí, sino para ustedes también». El silencio entre ellos se volvió intenso, pero no incómodo. Carmen comprendió que Alejandro ya no era solo el hombre que las había ayudado. Era alguien que quería quedarse en sus vidas. Y quizás Carmen también quería lo mismo. El tiempo había pasado, pero la esencia de lo que habían construido permanecía intacta. Valeria estaba completamente sana. Su risa llenaba cada rincón de la mansión, corriendo descalza por el jardín, disfrutando la infancia que casi le había sido arrebatada. Alejandro cumplió su promesa. La convirtió en una princesa, no solo por un día, sino para toda la vida. Carmen, por su parte, ya no era la mujer desgastada por la lucha diaria. Ahora tenía estabilidad, paz y algo que jamás imaginó, un amor sincero. Alejandro había dejado de ser solo un empresario exitoso. Valeria y Carmen le habían enseñado algo más valioso que cualquier fortuna, el significado de la familia. En honor a Valeria y a todos los niños que luchaban como ella, Alejandro creó la Fundación Princesa Valeria, un hospital infantil dedicado a ofrecer tratamientos gratuitos para niños con cáncer. El día de la inauguración, Valeria cortó la cinta con una gran sonrisa. «Ahora muchas más princesas y príncipes podrán tener su final feliz», dijo, orgullosa. Alejandro y Carmen la miraron con emoción. Esa noche, de regreso en casa, mientras Valeria dormía, Alejandro y Carmen se quedaron en la terraza disfrutando el cielo estrellado. «Nunca imaginé que un día mi vida cambiaría tanto», dijo Alejandro en voz baja. Carmen entrelazó su mano con la de él. «Ni yo». Se miraron compartiendo la certeza de que no importaba lo que pasara, siempre estarían juntos, porque al final los milagros sí existen, y este, sin duda, fue el más hermoso de todos. La historia de Valeria nos recuerda que el amor, la esperanza y la bondad pueden cambiar vidas de maneras inesperadas. ¿Cuántas veces hemos visto milagros disfrazados de personas? Si esta historia te conmovió, deja tu like y compártela con alguien que necesite un poco de luz en su día. Cada gesto cuenta, así como cada sonrisa que Valeria nos regaló. Si quieres más historias llenas de emoción y enseñanzas de vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Queremos saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia te tocó más el corazón.